Ahora sí, chicos, estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy continuamos con las clases de geografía y economía. En la segunda parte del segundo bimestre, jóvenes, nos toca lo que corresponde el repaso y la parte final del segundo bimestre. No sin antes comunicarle a la mayoría de ustedes, jóvenes, que tienen que haber enviado sus actividades. No es necesariamente toda la semana, sino cada 15 días pueden enviar las dos actividades juntas. Y ojo, yo digo esquema con actividad domiciliaria. Y algunos estudiantes hacen cualquier esquema. Por ejemplo, no solamente por mencionar, yo les he mandado inclusive sus respuestas a cada uno de ustedes, jóvenes. Y todavía me falta revisar. Bueno, estudiantes, como les decía yo a ustedes, el día de hoy es el repaso de geografía y economía de la parte del segundo bimestre. Porque a partir de la próxima clase empezamos lo que corresponde al tercer bimestre. Y ojo, que queda pendiente el tema número 9. El tema número 9 lo vamos a tratar la otra semana. Hey, chicos, y sobre todo decirles a ustedes, empezando la clase y decirles sobre todo a ustedes, que todos agradecer a Dios porque todos nos encontremos bien de salud y sobre todo en unión de sus seres más queridos, ustedes jóvenes. Bueno, empezamos la clase, jóvenes. Empezamos con lo siguiente. ¿Recuerdan, jóvenes, que en la clase anterior estuvimos hablando en la clase que correspondía a la geodinámica de segundo año, jóvenes? Es lo que correspondía en segundo año dentro de la parte de historia, es lo que correspondía a la geodinámica. Si estamos hablando a lo que correspondía a la clase anterior, ay Dios, ustedes son segundo año, me he equivocado. Disculpen un ratito. Ay, Pedro, ¿sí se ve? Pedro, ¿sí se ve? Salen sus archivos. Ah, Salen sus archivos. digo, ¿se ve todo? Pedro. Oh, En archivos, profe. se Dime ve si se azul. ve. Por favor, ¿me puede decir si se ve? Ahorita no se ve nada, se ve todo negro, Se profe. ve azul. Entonces, Ya un segundo, chicos, un segundo. Voy acá con uno de los profesores que son ustedes explicando Sí se ve, mejor. profe. ahí sí Ahí, se ve. ahí, chicos. Sí se ve, profe. Ya, ahora Sí se sí. ve. Ya, gracias, gracias. A ver, Buenos días, profe, por ya, cierto. buenos días, chicos. Buenos Bueno, días. diciéndole, chicos, sobre todo a cada uno de ustedes que nos encontremos bien de salud y sobre todo, jóvenes, agradeciéndole a Dios. Bueno, empezamos el repaso, jóvenes. Recuerden que la parte anterior, en la clase anterior, dentro de lo que corresponde a geografía, nos habíamos quedado en lo que era, habíamos tratado el tema, lo que correspondía a hidrografía. No sé si recuerdan ustedes. Esto de aceptar cada rato, cada niño. Ay, Dios. Como les decía, chicos, lo que correspondía a geografía, al tema. Recuerdan ustedes que en la parte anterior, el tema número 5 correspondía a lo que era la hidrósfera. Dentro de la hidrósfera, jóvenes, recuerdan que ustedes habíamos mencionado lo siguiente, que la hidrósfera es la masa de agua que se encuentra en el planeta. Y el agua que se encuentra en el planeta se encuentra distribuida de la siguiente manera, en estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. No sé si recuerdan ustedes, sólido, líquido y gaseoso. Cuando me refería el agua en estado sólido, ¿me pueden mencionar ustedes a qué se refiere? ¿En dónde el agua se encuentra en estado sólido, jóvenes? A los En glaciares. los icebergs. Correcto, en los icebergs, correcto, ¿por qué no decirlo los glaciares? Es igual, correcto, jóvenes. ¿Y el agua cuando se encuentra en estado líquido? El agua, los lagos, el río. El agua en los lagos, ríos, Glaciares. lagunas, por ejemplo. Hey, chicos, ¿y el agua que está en el subsuelo, en qué estado se encuentra? En el subsuelo.
El agua subterránea. Líquida. Sólido. Líquida. En estado líquido, correcto, chicos. ¿Y el agua en qué momento se encuentra en estado gaseoso? ¿La niebla? ¿La niebla? Cuando se evapora. Correcto, correcto. Vapor. Porque no decidos a través de las nubes y cuando se forman las lluvias, correcto, chicos. Entonces, para darle conocimiento a ustedes, pero aunque no lo crean, jóvenes, la mayor parte del agua que se encuentra distribuida en el planeta, la ciencia que se encarga de estudiar la hidrófera, ¿cuál es? La hidrografía. La hidrografía, es decir, la ciencia que se encarga de estudiar las aguas, se conoce con el nombre de hidrografía, chicos. Disculpen que me vaya a haga un paréntesis porque recién están entrando algunos niños y esto dificulta. A ver, chicos. Entonces yo les decía a ustedes la hidrografía. Cuando hablamos de la hidrografía, entonces, cuando hablamos de la hidrografía, que es la ciencia que se encarga de estudiar las aguas en el planeta, como de los ríos, lagos, lagunas, por ejemplo, en nuestro país, jóvenes, en nuestro país el agua se encuentra distribuida en 3 vertientes. Se conocen con el nombre de vertientes hidrográficas o también conocidas con el nombre de cuencas hidrográficas. ¿Pero por qué se conocen con el nombre de cuencas hidrográficas? Porque la mayoría de estas cuencas, jóvenes, son abastecidas por los ríos, mayormente, por varios ríos que dan origen a esta cuenca. Dentro de estas cuencas tenemos a las siguientes. Si vemos el esquema, tenemos las cuencas hidrográficas del Pacífico. ¿Qué significa? Los ríos de la costa que abastecen a la cuenca del Pacífico. También tenemos lo que se conoce con el nombre de la cuenca del Amazonas o también conocido con el nombre del Atlántico. ¿Qué significa? Aquellas aguas, aquellos ríos que abastecen, jóvenes, al recolector común que es el río Amazonas, que descarga sus aguas en el océano Atlántico. Y también tenemos la cuenca hidrográfica del Titicaca o también conocida con el nombre de cuenca endorreica. ¿Pero por qué se conocerá con el nombre de cuenca endorreica? ¿Alguien me puede decir? ¿O olla hidrográfica? ¿Tienen ustedes idea por qué se conoce con el nombre de cuenca endorreica? Porque sus aguas no tienen salida al mar. Cuenca endorreica significa que se recolecta en un solo lugar el agua. Ahora sí, chicos. Dentro de esta parte de la vertiente hidrográfica, de las vertientes hidrográficas, recuerdan ustedes que principalmente nos centramos en un tema. Jóvenes, en la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Qué significa cuando hablamos de vertiente hidrográfica del Pacífico? Son los ríos, jóvenes, que dan origen a la vertiente hidrográfica del Pacífico. Como ustedes tienen conocimiento, en nuestro territorio atraviesa la famosa cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes, jóvenes, en el territorio peruano, por ejemplo, la cordillera, dentro de esta cordillera que cruza por el territorio peruano, se dividen en cordilleras occidentales, orientales y hasta cordilleras centrales. Jóvenes, la cordillera occidental, que es, oye, cuando hablamos de cordilleras, es el conjunto de montañas. Enormes montañas, jóvenes, que por ejemplo, si hablamos que las montañas más altas, por ejemplo, llegan a medir hasta 6.768 metros sobre el nivel del mar, y es el Huascarán, por ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de la cordillera occidental, este conjunto de montañas dan origen, jóvenes, como mayormente en las partes altas se forman los glaciares y a la mañana se discurren estas aguas cuando el sol, producto del sol, jóvenes, y entonces dan origen a los ríos de la cuenca del Pacífico. Y estos ríos son de corto recorrido. ¿Por qué, jóvenes? Porque la costa peruana es una estrecha franja. Entonces, los ríos que dan origen a la vertiente hidrográfica del Pacífico nacen en la cordillera occidental del territorio peruano y su recorrido es de este a oeste. Descargan sus aguas al Pacífico. La mayoría de estos ríos tienen su origen, jóvenes, en la cordillera occidental. Pero cuando hablamos de cordillera occidental, jóvenes, también tenemos que decir lo siguiente. Los ríos, el río Zarumilla, el río Chira y el río Tumbes, jóvenes, nacen en los Andes ecuatorianos. ¿Por qué, jóvenes? Si ustedes pueden ver en nuestro territorio peruano, en esa parte, jóvenes, en esta parte que podemos observar aquí, es lo que corresponde es lo que se conoce con el nombre, jóvenes, en el territorio ecuatoriano. Nacen en esta cordillera.
en la cordillera ecuatoriana. A ver, podemos decir lo siguiente. Los ríos jóvenes, los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico son ríos, los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico son ríos de la costa. Son de cuenca exorreica. ¿Por qué se llama cuenca exorreica? Porque llegan a desaguar, es decir, sus aguas llegan a descargar, las aguas de estos ríos descargan en el Océano Pacífico. Algunos, chicos, normalmente el único que logra descargar sus aguas al Océano Pacífico durante todo el año es el río Tumbes. Los demás ríos son de cuenca, algunos son de cuenca arreica. ¿Qué significa cuenca arreica? Que no llegan a desaguar, nacen en la cordillera occidental, chicos. Nacen en la cordillera occidental, pero hay un problema. Producto, jóvenes, de la infiltración, las aguas logran evaporar en el camino. O a veces, producto de que el hombre construye represas, de igual manera no logran descargar sus aguas al Océano Pacífico. Pero uno de ellos es el río Tumbes, el que descarga sus aguas al Océano Pacífico. Si hablamos, jóvenes, de los ríos de la costa, de la vertiente hidrográfica del Pacífico, nos vamos a otro tema, chicos. Nos vamos a otro tema conocido con el nombre de otro tema que también estuvimos tratando en clase, jóvenes, es lo que se conoce con el nombre de la economía. ¿Recuerdan ustedes la evolución de la economía? ¿Alguien me recuerda, jóvenes, de dónde viene el término economía? ¿Me pueden ayudar, por favor, que tienen participación ustedes? Los próximos repasos van a ser todos, ustedes van a explicar, jóvenes. ¿Alguien me puede Administración de la casa. Administración de la casa, correcto, Lalo. Pero yo te hago otra pregunta, chicos. ¿De dónde viene el término economía? ¿Dónde nace este término? ¿O quién lo empezó a practicar? A ver, chicos. ¿Quién dime, Rolando? ¿Del término latín? No. Niños, ustedes tienen ¿Los su griegos? módulo. De Grecia. Correcto, correcto. El término de la cultura griega, este término de economía nace en la cultura griega. Pero, chicos, desde más antes ya había aparecido el término economía. ¿Por qué? Porque en la época primitiva el hombre tenía una economía autarquía. ¿Recuerdan ustedes qué significa esto? Una economía de autosuficiencia. Autosuficiente. A través de la caza y la recolección tenía los suficientes alimentos. Pero cuando se originaron estos cambios climáticos, o la era de glaciación, ¿recuerdan ustedes? O por ejemplo, o por qué no decirlos, a través de cuando empezó a aumentar la población, el hombre se dio cuenta que empezó a escasear los alimentos. Producto de la sequía escaseó los alimentos. Y el hombre joven se vio, y ahí recién desde ese momento se empezó a practicar practicar el término economía, la escasez de alimentos. Ahora, pero principalmente en esa época primitiva, como tenía abundantes recursos, chicos, tenía, por ejemplo, la tierra, se dedicó a cultivar y guardar, sobre todo para época de escasez. Por eso construyó, por ejemplo, en algunas civilizaciones preincas, construyeron las famosas colcas para almacenar sus productos. Pero también tenemos en otra época, en la etapa del esclavismo. Cuando el hombre, por ejemplo, si hablamos de la cultura, un ejemplo, como tenemos de ejemplo, por decir, los romanos, chicos, para buscar nuevos alimentos, expandieron sus territorios. Y al expandir sus territorios, a las personas a los pueblos que conquistaban los sometía a la esclavitud. Por ejemplo. Pero ¿para qué la esclavitud? Para tener jóvenes los recursos a su disposición. Los recursos los tenían a su disposición. Si tenemos el feudalismo, el rey jóvenes, para proteger sus territorios, entregó sus tierras a los señores feudales, a los nobles, que se convirtieron en señores feudales. Y estos arrendaban los territorios a los campesinos. Y a cambio los campesinos tenían que entregarle el 50% de su producción. Por el simple hecho de ser dueño de la tierra. Pero esta tierra le había entregado el rey. No significa que, jóvenes, que él era el dueño, por decir, el dueño absoluto. Verdaderamente, era dueño porque tenía que jurarle fidelidad al rey.
Pero, por ejemplo, había momentos en que el rey cambiaba a los señores feudales, porque cuando no le juraban fidelidad, los sacaba del lugar. Ahora sí, el capitalismo significa cuando uno en la empresa y los asalariados, ¿qué significa? Los trabajadores. Y el socialismo busca la igualdad. Ahora sí. Pero chicos, cuando aparece el término economía, recuerdan ustedes, por ejemplo, Pedro, chicos, Pedro tenía maíz, pero por ejemplo se dio cuenta que Lalo tenía papa. Y la manera de obtener un saco de papa, Pedro tenía un saco de maíz y quería un saco de papas. Entonces le dijo Pedro a Lalo, entonces vamos a hacer lo siguiente, como no existía la moneda, el intercambio de productos. ¿Qué significa el trueque? Pero inclusive, por ejemplo, Lalo quería pescado. Lalo, con entregarle un saco de pescado a, por ejemplo, a Rolando, Rolando tenía que entregarle un saco de pescado a Lalo y Lalo le entregaba un saco de papas. Pero jóvenes, solamente se hacía el intercambio por cantidad. Pero después se fue dando cuenta que cada cosa tenía su valor. ¿Fueron los fenicios, chicos? ¿Recuerdan ustedes en primer año? Fueron los fenicios que principalmente establecieron la famosa letra de cambio y le empezaron a dar un valor a las cosas, por ejemplo. Pero ¿quién llevó a la práctica todo esto? ¿Fueron, chicos? Fueron los griegos. ¿Recuerdan ustedes, chicos? Los griegos. Los griegos. Ahora sí, el término economía, jóvenes, el término economía nace, la palabra economía nace en los griegos. Pero cuando nace la palabra economía, nace, jóvenes, principalmente, cuando aparece el término economía, la economía era una parte o formaba parte de la rama de la ética. Motivo por el cual, jóvenes, fueron 3 personajes griegos que hablaron de economía. El primero fue, jóvenes, recuerdan, no sé si recuerdan ustedes, el primero fue, el que habló, jóvenes, fue Jenofontes. ¿Qué habló Jenofontes, jóvenes? Jenofontes decía lo siguiente, el primero que utilizó el término economía en los griegos. ¿Pero para qué? Para darle una división al trabajo. Pero también habló otro personaje conocido con el nombre de Platón. Platón mencionó lo siguiente, también habló del término economía, pero le dio más importancia a la agricultura, que la agricultura era más importante que el comercio. Pero después aparece otro personaje conocido con el nombre de Aristóteles. Aristóteles tuvo ideas más claras de economía. Le empezó a dar valor a las cosas y sobre todo el intercambio de bienes. Un instrumento que sería la moneda. Motivo por el cual, por tener ideas más claras de economía, a Aristóteles se le considera con el nombre, el padre de la economía antigua. Pero ¿por qué se llama padre de la economía antigua? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué a la economía se le divide como economía antigua, padre de la economía antigua y padre de la economía moderna? ¿Por qué? ¿Saben por qué, chicos? Porque cuando aparece el término economía, la economía formaba parte de las ramas de la ética. Ramas de la ética. Entonces, motivo por el cual Aristóteles es el padre de la economía antigua. Siguiente. Pero posteriormente aparece un personaje que sacó una de sus grandes obras. Una de las grandes obras que sacó este personaje se conocía con el nombre de La riqueza de las naciones. A través de la obra de La riqueza de las naciones, este personaje se convirtió en el padre de la economía moderna. ¿Quién fue ese personaje? Rolando. Rolando, dame el nombre. Rolando Quevedo. Dame el nombre del personaje que escribió esta obra y se convirtió él como padre de la economía moderna. Quien se convierte en padre de la economía moderna. Profesor, Vergara Neira puede decirlo. Vergara Neira. Adam Smith. Correcto, Vergara. Entonces, motivo por el cual Adam Smith se convierte en el padre de la economía moderna. Correcto, chicos. Pero jóvenes, cuando hablamos del término economía, ya sabemos de dónde proviene. ¿Qué significa administración de la casa? Que ya mencionó un compañero. Pero ¿de dónde proviene por qué surge la economía? La economía surge, jóvenes, cuando hay un problema económico. Y este problema económico es producto de ¿qué, jóvenes? Cuando los recursos son limitados. La escasez. Y jóvenes, y cuando las necesidades son ilimitadas. Por ejemplo, como decía su compañero, chicos, correcto, cuando es la escasez. Por eso la economía, cuando se convierte en una ciencia, significa administración de los recursos.
Es decir, pero surge cuando hay escasez. Correcto. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, Heidi, chicos, gana 2.500 y ella como tiene sus niños y, por ejemplo, en el futuro tiene sus niños y cuando resulta que esos 2.500 no le alcancen a fin de mes. ¿Por qué, jóvenes? Porque ella no administra bien sus recursos. Motivo por el cual, jóvenes, surge ese problema económico. A ver, pero ¿por qué surge el problema económico, jóvenes? Porque no hay una buena administración de los recursos. Desde ahí aparece el término economía. Motivo por el cual la economía se convierte en una ciencia, pero una ciencia social. ¿Pero por qué la economía se conoce con el nombre de una ciencia social? Porque estudia, jóvenes, el comportamiento económico de los seres humanos. O, ¿por qué no decirlo, jóvenes? Estudia la manera como el hombre se ve obligado a realizar una serie de actividades económicas cuyo objetivo principal es poder satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, yo me dedico a la agricultura. Si me dedico a la agricultura, el objetivo principal es tener alimentos para poder sobrevivir yo y mi familia. O, por ejemplo, Rolando se dedica, jóvenes, al comercio. Él se dedica al comercio y, por ejemplo, él sabe que el resultado final, sus ganancias, es para poder comprar sus alimentos y poder sobrevivir él y su familia. Motivo por el cual, jóvenes, la economía es una ciencia social, que quede claro, chicos. No olvidemos, la manera de administrar los recursos es, jóvenes, la manera de cómo administrar los recursos para poder satisfacer las necesidades humanas, estudia la economía hoy en día. No nos olvidemos que el padre de la economía antigua es Aristóteles. El de la moderna, Adam Smith, chicos. A ver, si hablamos de esto de economía, recuerdan también ustedes que dentro de la economía se divide en dos ramas. La economía se divide en dos ramas principalmente. Una que es la economía, no nos olvidemos que la economía es la manera como administrar los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas. ¿Qué significa esto? Decía, Rolando, por ejemplo, gana 3.000 soles. Y de los 3.000 soles él tiene un celular normal. Que también tiene para poder tener WhatsApp, todo eso. Pero ¿qué es lo que resulta? Rolando, el hijo de Rolando le dice, ¿sabes qué, papá? Yo quiero que me compres un celular más moderno. Pero llega un momento en el que el papá de Rolando va a ganar en el futuro ya no 3.000, sino 5.000. Y entonces puede comprarle el celular a su hijo. Pero no solamente eso, sino que él tiene una serie de necesidades. Si él tiene una casa alquilada, él quiere tener su casa propia. O si él tiene, por ejemplo, un televisor antiguo, quiere comprar un televisor moderno. Por eso le digo, la economía es la forma de cómo el ser humano administra sus recursos para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. ¿Cuándo surge esto? Cuando hay un problema económico. ¿Y cuándo surge el problema? Cuando hay escasez. La economía se divide en lo siguiente, economía positiva. Chicos, la economía positiva dice las cosas tal como son. Es decir, chicos, por ejemplo, a través de eso, por ejemplo, da a entender lo siguiente, que por decir, producto de la pandemia, se generaba el desempleo, y el desempleo trae como consecuencia pobreza. La mayoría de personas han quedado endeudadas, por ejemplo, hoy en día. Eso se encarga de decir la economía positiva. Dice las cosas tal como son. O por qué no decirlo lo siguiente. La economía positiva, jóvenes, dice lo siguiente. Establece la ley de los mercados. Por ejemplo, dice, en estos momentos, en el mercado se ha aplicado se han elevado el precio de los productos. Si se eleva el precio de un producto, hay menos demanda. ¿Qué significa, jóvenes? Al aumentar el precio de un producto, la demanda disminuye. Ahora sí. Un ratito que hay dos que recién han ingresado. Ya, chicos. Y también tenemos la economía normativa. La economía normativa actúa con un poco más de ética. Es decir, trata de analizar, jóvenes, recoge los datos de una de las ramas de la teoría económica, que está dentro de la economía positiva,
recoge los datos, los analiza y explica. Y mayormente, jóvenes, lo lleva a la práctica. ¿Quiénes? Los gobiernos de turno. Ahora sí. Dentro de la economía positiva, jóvenes, la economía positiva se divide en lo siguiente, jóvenes. Teoría descriptiva, economía descriptiva y economía, chicos, y teoría económica. Dentro de la teoría económica se encuentra la famosa micro y macroeconomía. Pero ustedes dirán, pero profe, ¿qué significa micro? Micro es pequeño y macro es grande, así mayormente lo puedo explicar. Micro, jóvenes, micro es pequeño y macro es un poco más global. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así cuando hablamos de micro y macroeconomía, jóvenes? A ver, cuando hablamos de micro, a ver chicos, cuando hablamos de micro, cuando es el estudio, cuando hablamos de microeconomía, jóvenes, es el estudio individual el estudio individual, jóvenes. El estudio individual de las cosas, pero ¿de quiénes principalmente? Estudia Las empresas. Dime, realiza Las empresas. el estudio individual de los, claro, las empresas, la familia, y ambos interactúan en el mercado. Es el estudio individual, está bien, correcto. El estudio individual, pero mayormente le conocemos con el nombre de agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? La familia, como había mencionado su compañera, la empresa. Por ejemplo, ¿cómo la familia? A la familia, la economía, la microeconomía le dice que son consumidores, porque somos los que vamos al mercado, jóvenes, a comprar nuestros alimentos. O también nos dicen que somos somos consumidores o compradores, pero mayormente la microeconomía nos considera con el nombre de demandantes. ¿Por qué somos demandantes? Por ejemplo, si Judith va al mercado y ella quería el día de hoy comer, por ejemplo, quería comer ceviche y siempre le ha gustado comer del pescado lenguado, ¿qué es lo que sucede? Cuando va al mercado, resulta que encuentra el precio de normalmente cuando compraba siempre su mamá, costaba 12 soles el kilo. Pero cuando hoy que fue al mercado temprano, encontró el precio del pescado a 25 soles. Y la señora dijo, no voy a comprar el kilo a 25. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Por lo tanto, la señora optó, chicos, por comprar otro producto. Por ejemplo, ya no compró el de lenguado, sino compró otro más barato que cuesta 15 soles. ¿Qué significa, chicos? Cuando el precio de un producto sube, la demanda disminuye. ¿Quiénes son los demandantes? Somos los compradores. Pero ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Cuando, por ejemplo, jóvenes, ¿qué es lo que sucede cuando Miñán, por ejemplo, que tiene su chacra Miñán, chicos, ha traído de su chacra bastante naranjas? ¿Y qué es lo que pasa con Miñán cuando tiene bastante naranja, chicos? Ha traído al mercado y ella, para que no se malogre el precio normal de la naranja, lo ha bajado el precio. ¿Y qué es lo que sucede cuando baja Miñán del precio, chicos? La mayoría de personas van y compran ese producto. Significa que la demanda, mientras que el precio de un producto disminuye, la demanda aumenta. Ahora sí, ¿ya entendieron quiénes son las familias? ¿Quiénes son la empresa, chicos? La empresa son los vendedores, o por qué no decirlo, los productores. El microempresario, por ejemplo, es un agricultor cuando trae sus productos al mercado. Cuando la familia y la empresa interactúan, chicos, donde interactúan es en el mercado. Y ahí, cuando interactuar de la familia y la empresa, mayormente jóvenes determinan el precio de un producto. ¿Por qué determinan el precio la empresa y la familia? Si un empresario, por ejemplo, si yo soy un agricultor y me doy cuenta que no hay mucho limón en el mercado y yo tengo en mi chacra limón y he sacado para vender, significa que el limón me lo van a pagar a buen precio. Y en el mercado, jóvenes, el limón se va a vender un poquito más caro. Por eso es que determino el precio. Y las personas que quieren solamente van a poder comprar el limón. Entonces, que quede claro, micro estudia las decisiones individuales de la familia y la empresa que interactúan en el mercado. Determinan el precio. La famosa macroeconomía, jóvenes, macro es el estudio total del país.
o el estudio global de varios países. Pero ¿qué estudia la macroeconomía? Estudia el Producto Bruto Interno. Es la producción total del país. Estudia, jóvenes, la inflación cuando nuestra moneda pierde valor. Estudia, jóvenes, lo que se conoce con el nombre de recesión, cuando la demanda, la producción disminuye, genera el desempleo. Chicos, todo esto y mucho más estudia la macroeconomía. Pero cuando hablamos de macroeconomía, jóvenes, dentro de esta parte, la macroeconomía y la microeconomía, como la economía es una ciencia, jóvenes, la economía aplica un método. A ver, la economía aplica un método. ¿Pero qué es un método, jóvenes? La economía para convertirse en una ciencia tiene que aplicar un método. ¿Qué significa un método, jóvenes? Investigar, buscar información, jóvenes, y sustentarla, o tener una base legal. Para convertirse la economía en utilizar un método, hay que investigar, jóvenes, buscar información y sustentar con unos datos más precisos. A ver, el método es algo para realizar de forma sistemática o para la manera como voy a desarrollar una tarea. A ver, chicos, el método que mayormente aplica la economía es el método, jóvenes, el método científico. Y dentro de este método científico que utiliza la economía, mayormente también sustenta, dentro de ellos se encuentra el método inductivo-deductivo, chicos. El inductivo-deductivo. Ahora sí. ¿Pero por qué la economía utiliza un método? A ver, chicos, para explicar, identificar las posibles causas de los fenómenos económicos. ¿Qué es un fenómeno económico? ¿Alguien de ustedes tiene idea qué es un fenómeno económico? A ver, chicos. Por ejemplo, un fenómeno económico es la migración. El hombre se ve obligado a migrar, es decir, desplazarse de un lugar a otro. Por ejemplo, si tomamos como un ejemplo, los venezolanos se desplazaron, salieron de su país, chicos, en busca de mejores condiciones, porque su familia no le alcanzaba el dinero que ganaba para sus alimentos. Y entonces se vieron en la obligación de salir. Y para buscar trabajo y para poder, chicos, sobrevivir o enviar dinero a su familia. Que en el pasado lo hicimos o lo hacen todavía muchos peruanos. Por ejemplo, si ustedes se preguntarán, pero uno de ustedes se podrán pensar, pero ¿por qué el papá de tal persona está trabajando chicos, está en Chiclayo, por ejemplo? Y la niña o el niño me va a decir, profe, porque está trabajando. ¿Y por qué trabaja? Porque tiene que, profe, para poder sobrevivir nosotros o para poder, chicos, estudiar. Entonces, la economía, chicos, busca establecer las posibles causas de los fenómenos económicos. Fenómenos económicos. El comportamiento de las personas para satisfacer sus necesidades, chicos, se conoce con el nombre de problema, fenómeno económico. Pero necesidades, jóvenes, sobre todo las necesidades que son ilimitadas. De una manera u otra, el ser humano trata de satisfacer sus necesidades, realizando una serie de actividades. Entonces, chicos, les explicaba, identifica, chicos, observa, investiga y los analiza, luego los explica. La economía no toma otro método. La economía no toma, escúchenme ustedes, dirán, profe, el profesor de matemática también dice que la matemática también aplica el método científico. El profesor de historia dice que la historia también aplica el método científico. Cada rama o cada área aplica diferentes métodos. O puede tomar el mismo método científico, pero el estudio es diferente de cada rama. ¿Me entienden? La economía no puede imitar. La economía no puede imitar o coger el método científico que aplica la historia. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Los estudios, lo que él observa, lo que él analiza y explica es muy diferente. Por ejemplo, chicos, cuando hablamos de que la economía observa el comportamiento del ser humano, la economía se da cuenta cuáles son las causas del desempleo en nuestro país. Por ejemplo, ¿no se dan cuenta, chicos?
las causas del desempleo. O por ejemplo, la economía, se hace un estudio acá en Tumbes, nada más un estudio económico, dicen, a ver, hay muchos profesionales desempleados, pero ¿cuál es la causa que la universidad solamente, por ejemplo, a lo largo de la historia, la Universidad de Tumbes solamente los chicos tenían acceso a estudiar agronomía, pesquería o contabilidad? Motivo por el cual, jóvenes, hacer el estudio económico, se abrieron, por ejemplo, varias universidades particulares vinieron a Tumbes y abrieron otras especialidades más, lo cual la Universidad de Tumbes tuvo que ampliar. Por ejemplo, computación informática, chicos, u otras ramas más abrió la Universidad de Tumbes para estar, jóvenes, en la modernidad. Por eso se hacen los estudios económicos. Ahora, chicos, cuando hablamos del método científico, a través, jóvenes, a través de la observación, a través